El siguiente grupo son Sebastián y Valeria. Vamos entonces a deleitarnos con esa exposición. Bueno, Vamos, Negrito. entonces ahora la voy a poner acá. Buenas tardes. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Para la... Ah, no, bueno, ya la muchacha se fue. Sebastián Arias, como siempre, y en compañía de Valeria Cortés, pues hemos encaminado este proyecto y pues nada, creo que ha sido bastante significativo, bastante enriquecedor y espero que les guste. Como tal, el epígrafo que decidimos colocar, eh, el, el camino a todas las grandes cosas converge en el silencio. Es una frase de Friedrich Nietzsche, es uno de los filósofos que más me gusta. Y pues bueno, como tal, esta frase nos impele, nos exhorta a ver el valor que tiene el silencio, ver que no todo, que cuando uno calla no está otorgando, que uno está, que uno sigue firme en las convicciones y que haciendo silencio también se puede decir mucho. Bueno, como tal, agradecimientos a tanto a los profesionales que nos acompañaron, a los profesores como lo fueron Sandrita, como lo fue Javier, Felipe y ahora usted, Kelly, que nos acompañó en este último semestre. Nos ayudaron a sobrellevar de la mejor manera todas esas dificultades y todos esos inconvenientes que se nos presentaron en el camino. Y bueno, y más con esta coyuntura que nos representa todo este tema del COVID-19. Y bueno, también agradecidos con la Fundación Luker por el financiamiento que le dieron a este programa. Y aparte pues un agradecimiento a nuestros familiares y compañeros, ya que de alguna manera tuvieron injerencia en todo nuestro proceso educativo y lo hicieron más ameno. Entonces, muchas gracias por eso. Bueno, dedicado obviamente a nuestra familia, dedicado también a nuestros compañeros, a todos los que hicieron parte de este proyecto, de este proceso. Y además, pues no sé, yo creo que es también un reconocimiento a nosotros mismos, tanto a Valeria como a mí, eh, porque pues se nos han presentado ciertas dificultades y hemos podido sobrellevarlas de la mejor manera. Bueno, como tal, nuestro proyecto trata sobre el autismo, se llama El lenguaje del silencio y bueno, como tal, el trastorno del espectro autista, como tal, es una enfermedad de carácter neurológico que afecta la manera en la que el individuo se relaciona con las demás personas, con el contexto, con el entorno y tiene pues también una injerencia en cuanto a las habilidades comunicativas y sociales se refiere. Entonces por eso hemos decidido buscar las mejores estrategias para llevar como un conocimiento, para llevar una educación de una manera más asertiva, para poder generar eh, aprendizajes significativos en los niños, que a fin de cuentas es lo que más trascendencia va a tener en la vida del sujeto. Bueno, otra cosa es que vamos a hablar de un espectro, ¿cierto? Esto se refiere a que como tal no es una gama restringida o limitada de síntomas, sino que puede tener ciertas implicaciones pues más profundas, puede tener más síntomas, puede tener unos de mayor o menor gravedad y pues que simplemente se siguen englobando en lo que representa el autismo, ¿cierto? Bueno, ya aquí les va a hablar mi compañera. Valeria. Bueno. Buenas tardes, yo soy Valeria. Bueno, yo les voy a hablar de la pregunta problema. ¿Qué estrategias o actividades se pueden implementar para mejorar las habilidades comunicativas del sujeto autista? Ayuda a potenciar el saludo, ayuda a potenciar la socialización con su entorno y generar límites de comportamiento con otra persona. O sea que al poder saludar puede desenvolverse de una forma mucho más amplia y puede tener mucha más seguridad. Crear situaciones de interacción y socialización, darse cuenta con qué personas tienen más confianza, con otras no, desenvolverse más fácilmente en su ambiente, tener una relación como más amena y más lúdica.
y provocar la petición de ayuda. Es una estrategia demasiado especial, ya que al pedir ayuda y recibirla se sentirá más seguro de sí mismo y de las personas que lo rodean, y podrá esparcirse de una forma más, sí, como más buena. Más acertada. Y aparte, se busca Sí, bueno, provocar la petición de ayuda con el objetivo de que el niño sienta la necesidad de comunicarse con los demás, ¿cierto? Que sienta la necesidad de ir a otra persona a que le entregue pues un conocimiento, que le brinde una mano, ¿cierto? Para lo que necesite. Entonces es algo que debemos tener muy en cuenta a la hora de trabajar con estos niños. Aparte, en donde dice crear situaciones de interacción y socialización, también se podría incluir hacer actividades o hablar sobre temas que sean del interés del niño, cosa que él sienta la necesidad de hablar, de expresarse, de compartir pues también sus ideas y sus conocimientos. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta y que a fin de cuentas va a ayudar con el crecimiento de estos niños. Bueno, antecedentes de la condición. Como tal, el primero que ven acá en la imagen se llama Leo Kanner, vendría siendo el padre del autismo moderno, ¿cierto? Y el que está a la derecha vendría siendo Hans Asperger, ¿cierto? Entonces, como tal, más o menos en 1943 fue donde Leo Kanner se centró en el autismo, empezó a hacer sus estudios y al principio lo describió, voy a leerlo textualmente, como una falta de contacto con las personas, un ensimismamiento y una soledad emocional, ¿cierto? Antes como tal, el autismo era básicamente englobado con todo lo que representa la esquizofrenia, ¿cierto? Pero gracias al trabajo de Leo Kanner y de su partidario, de su compañero, de su colega Hans Asperger, pudieron determinar que eran varios, pues que eran dos trastornos completamente distintos y también mostrar cuáles eran las injerencias y las implicaciones que tenía el autismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Leo Kanner, el padre del autismo, y Hans Asperger también se le atribuye su apellido a otra condición, a otro trastorno que vendría siendo directamente el trastorno de Asperger. Bueno, seguimos acá con los síntomas. Valeria. los síntomas, sí, es que no me carga la... Bueno, la sintomatología pues está muy bien especificada en la, no soy capaz, en la, ¿cómo se llama? Bueno, sí. Bueno, no suele hacer, en la diapositiva, no suele hacer contacto visual y carece de expresión facial, casi no le gusta expresarse así, como con gestos, con miradas o con cosas parecidas. No habla o tiene un desarrollo demasiado tardío del habla, o bien pierde la capacidad que tenía palabras u oraciones. O sea, su lenguaje se reduce muchísimo. No puede mantener ni iniciar una conversación, o tal vez inicia una solamente para pedir algo o nombrar elementos. O sea, para lo que habla es muy reducido, simplemente para pedir algo, para decir que necesita algo, en situaciones pues ya que lo necesite. Habla en un tono de voz normal y es posible una voz cantarina o que hable como un robot. No expresa emociones ni sentimientos y parece no ser consciente de los sentimientos de los demás. O sea, es una persona como muy poco expresiva, que no dice, por ejemplo, estoy triste, estoy feliz, simplemente está así y está en su mundo y no le expresa nada a nadie. Aborda las interacciones sociales de forma inadecuada, comportándose de manera pasiva, agresiva o perturbadora. Tiene dificultad para reconocer señales no verbales como la interpretación de las expresiones faciales de otras personas, las posturas corporales o el tono de voz, o sea que no logra diferenciar él tampoco si una persona está feliz o si está triste porque no reconoce señales. Y parece estar siempre ensimismado, o sea, encerrado en el mundo de él. Claro. Bueno, otra cosa que cabe resaltar es que en las personas que tienen autismo hay una presencia mucho menor de un tipo de neurona específica que se llaman las neuronas espejo, ¿cierto? Que se encargan de todo lo que representa la empatía, de todo lo que representa sentir por el otro, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no suelen conmoverse
con las expresiones de los demás, tampoco parecen entender demasiado bien lo que le sucede a los demás en cuanto a las emociones se refiere, y a veces puede ser un poco, ¿cómo decirlo?, crudo, puede ser también brusco, tosco a la hora de hablar, ¿cierto? Porque pues no mide sus palabras. Bueno, cuando consultar al médico, aquí como tal pues se coloca una lista de más o menos cuáles serían los síntomas que nos estarían señalando de manera temprana si un niño tiene o no tiene un trastorno del espectro autista, ¿cierto? Entonces, no imitar sonidos o expresiones faciales antes de los 9 meses, no balbucear antes de los 12, no hacer gestos como señalar o saludar antes de los 14, no responder a una sonrisa, una expresión de felicidad o así antes de los 6, no jugar juegos de simulación o imitación antes de los 18 meses, y no decir frases ya de 2 palabras por lo menos antes de los 24 meses. Listo. Bueno, las causas y factores de riesgo. La genética vendría siendo como los genes en sí o los cambios en sus genes, mutaciones genéticas, y pueden ser hereditarias o de otra manera espontánea. Y los factores ambientales podrían ser las infecciones virales, los medicamentos o las complicaciones durante el embarazo. Y un dato curioso es que si la madre toma antidepresivos en su embarazo, las posibilidades de que el niño padezca ese trastorno aumentan mucho. Ya sería también el sexo del niño, pues los factores ya sería el sexo del niño, los antecedentes familiares, los extremadamente prematuros, la presencia de otros trastornos o ya la edad de los padres, o sea, la edad a la que harían el bebé. Bueno, ya directamente pasamos a unas cifras, ¿cierto? Entonces, como tal, en el mundo, según la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene un trastorno del espectro autista, ¿cierto? O sea, es bastante considerable. Como tal, en Colombia, 1 de cada 110 niños tiene un trastorno del espectro autista. En Colombia se estima que hay alrededor de 115.000 casos, esto es para el 2019, según el ICA, ¿cierto? Que es la Liga Colombiana de Autismo. Las personas con TEA, con el trastorno del espectro autista, sufren de esta estigmatización, discriminación, y pues como tal su acceso a los servicios y al apoyo educacional es bastante limitado, ¿cierto? Porque por lo general ellos acuden a escuelas privadas, ¿cierto? Aparte pues también en algunas ocasiones se los reconoce o se los confunde con niños genio, ¿cierto? Entonces pues suelen ir a instituciones ya con una educación más personalizada, privadas, y pues por lo general son obviamente más caras. Entonces hace que sea más limitado el acceso a la educación para estos niños. ¿Qué más? Pues, bueno, en Estados Unidos hay una tasa súper alta, creo que es 1 de cada 40 niños están naciendo con el trastorno del espectro autista. Entonces pues ya aquí vendrían a ingerir todos estos factores de riesgo que mencionábamos anteriormente, como lo puede ser la edad de los padres, ya cuestiones genéticas, etcétera, que vendrían a elevar esas tasas. Y pues bueno, ya como tal las conclusiones, la verdad no se nos fue posible conseguir a un niño con esta condición. Sin embargo, pues no deseamos o no queremos que este proyecto se quede en el papel. Ojalá que si Valeria o yo, o alguno, puede ejercer esta profesión, pueda ver que si encuentra un niño con estas capacidades, con estas limitaciones, con estas condiciones, pues podamos ayudarlo de la mejor manera, podamos entregarle todos los conocimientos de manera acertada, y podamos hacer que este niño mejore en
en sus habilidades comunicativas y sociales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, tenemos la imagen que dice Pablo. Esto como tal es un programa de Nat Geo que salió hace muy poco, el año pasado, y trata sobre un niño autista, ¿cierto? Entonces es como el niño ve el mundo, y de la misma manera pues nosotros tenemos que tratarlo, tenemos que conducirlo para que pueda desarrollarse de la mejor manera. Bueno, como tal, esto es todo. Muchísimas gracias y esperamos que les haya gustado. Si tienen alguna duda. Sebas, una pregunta, y para los dos. Claro. ¿Qué capacidades tienes tú que puedas ofrecerle a los niños autistas o a las personas adultas autistas? ¿Qué cree que son esas capacidades que tú tienes y Valeria que les ayude a trabajar con este tipo de población? Claro. Bueno, pues, Usted. como quiera. Los dos pueden contestar, claro, me gustaría escucharlo a los dos. Bueno, ¿Respondo yo primero o Seba? la que quiera. Responde tú, Las Gaby. damas, vamos a ser feministas, damas. Bueno, pues yo digo que la capacidad más natural que yo tengo es la posibilidad que tengo de expresarme de una forma muy adecuada para cada situación. O sea, que yo digo que a la hora de yo tratar a un niño autista, yo sabría cómo hacerlo y me siento en toda la capacidad de hacerlo y ayudarlo. Ok, muy bien, Valeria. Sí, también Entonces, cabe resaltar pues a Valeria, la conozco muy bien, esa espontaneidad que maneja, ¿cierto? Es una persona muy espontánea que no le da pena nada y que a fin de cuentas pues tiene esa capacidad como de llegarle a uno, porque pues a fin de cuentas ustedes me conocen y yo al principio pues era muy frío, y a fin de cuentas pues ella se convirtió en mi mejor amiga, más que una compañera pues ha sido una mejor amiga, y lo ha hecho porque me ha sabido llegar, ¿cierto? Entonces pues yo creo que lo mismo podría pasar con un niño que tenga esas capacidades o estas limitaciones. Ella yo creo que tendría esa capacidad para entrarle de una manera muy asertiva. Y ya yo pues como tal, yo creo que algo que me favorece son mis habilidades comunicativas, la hora de hablar, de expresarme. Yo creo que eso es algo de lo que un niño se podría empapar fácilmente, y tratar de obviamente utilizar las palabras adecuadas, el tono de voz yo creo que me ayuda un poquito, y pues bueno, yo creo que también la empatía, que a veces es imperativa a la hora de exhortar o de impelerle a un niño unas habilidades o unas competencias, ¿cierto? Bueno, a mí me llama mucho la atención su grupo desde siempre. Ustedes tienen una simbiosis ahí chévere porque Vale lo lleva en la parte emocional y usted la lleva en la parte educativa. Y mire el equipo que pueden llegar a ser. Los conozco muy bien a los dos y me alegra mucho que hayan elegido este tema. Y de verdad que los felicito. Ya saben el don y el poder que tienen cada uno. Gracias, profe. Muchísimas gracias. bueno muchachos, yo quiero pues agradecerles por la forma tan bonita que nos presentaron el tema del autismo, pues desde una sensibilidad, desde una parte más humana. No quería, yo creo que yo fui muy reiterativa en decirles que no fuéramos a victimizar esta población, porque por el contrario del común y de las creencias, es una población que tiene extraordinarias capacidades a nivel de concentración. Entonces ustedes supieron entender muy bien el ejercicio, supieron darle ese sentido y ese giro. Entonces nada, felicitarlos porque sí, retomo lo que dicen, el equipo que hacen es muy bueno, muy valioso, y la presentación fue muy buena. La manera en que expresaron todas las potencialidades, todo ese maravilloso mundo del autismo, porque en últimas pues tienen dificultades para relacionarse, pero tienen grandes potencialidades. Entonces es muy bueno rescatar. Felicitaciones, compañeritos. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, vamos con... Sigue Lady Luján y Gina Vázquez. Compañeritas, vamos entonces presentando para ir agilizando. 5 y 11 de la tarde, la idea es que antes de las 6 vamos a terminar, entonces vamos agilizando un poquitito. ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos?